Coméntanos un poco qué temas nos vas a traer hoy en tu columna de Pensamiento Nacional. Vamos a intentar profundizar y agregarle algún comentario de fondo más a un artículo que me tocó escribir hace algunas semanas sobre la ley de entidades financieras como herencia de la dictadura militar de los 70. Y me gustaría comenzar con algunos interrogantes, sobre todo para aportar, para poner algunos planteos y algunas ideas más adelante y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Y cabe preguntarse, digamos, ¿en qué momento dejamos de pensar el Estado como una herramienta para, digamos, de justicia social y comenzamos a aceptar el Estado como una especie de oficina contable al servicio del capital, ¿no? Y cómo fue que la patria industrial de Perón, bueno, que alguna vez soñó con satélites, con reactores nucleares y soberanía económica, se resignó a importar hasta los clavos, ¿no? Digamos, ¿cuál es la fuerza cultural y política que opera y que logró borrar de la conciencia colectiva que este país supo tener ferrocarriles, fábricas, flota mercante y dignidad para nuestros trabajadores? ¿Y cómo se construyó ese sentido común que nos hizo creer que somos naturalmente un pueblo dependiente, ¿no? ¿Cuándo fue que la política dejó este, de, de representar a los intereses de la nación y se volvió una especie de gestora dócil del orden financiero, ¿no? Y cómo es Bien. posible que una generación crezca, la actual, sin saber que hubo otra generación que fabricaba aviones en Córdoba, locomotoras y buques en los astilleros, ¿no? ¿Y qué destino puede tener un pueblo que ha sido despojado incluso de la memoria de su grandeza y de toda su potencialidad, ¿no? Y no se trata esto de un debate de cátedras ni de un tango para lamentar derrotas, sino de una cuestión vital, política, o Claro. recuperamos el timón de nuestra historia o nos resignamos a ser el decorado pintoresco de una colonia de tercera sin siquiera derecho al pataleo, ¿no? Y lo vuelvo a afirmar, la Argentina no está en crisis, está directamente en remate. La Argentina se está liquidando a un precio vil, lote por lote, como quien Ay, qué vende fuertes. los muebles de una casa familiar para pagar las deudas de casino, ¿no? Y no asistimos a un mero ajuste, sino a un desguace planificado de la nación, a una amputación quirúrgica del Estado, a una entrega planificada del patrimonio común que nos pertenece por derecho propio a los argentinos y a una rendición incondicional al altar del capital financiero internacional, ¿no? Este es el oscuro panorama al que asistimos, bueno, y que es el de transitar una pendiente hacia la disolución nacional. Entonces, nos permitimos, digamos, esta reseña o esta advertencia. Pero que nadie se engañe, esto no comenzó ni ayer, ni en este gobierno de Milei, ni es obra exclusiva de algún gobierno de ocasión. La verdadera acta de defunción nacional comenzó a redactarse, lo venimos diciendo, en las frías aguas del Atlántico Sur. La derrota del Malvinas no fue solo militar, sino que fue el prólogo trágico de una democracia controlada, tutelada, diseñada al detalle para no tocar ni una tecla del teclado que dejó sonando el ministerio de José Alfredo Martínez de Oz, ¿no? Es una democracia, sí, con elecciones, diarios, encuestas, que viva la república, la división de poderes, pero que está cuidadosamente esterilizada de contenido nacional, ¿no? Y así nació Así es. el nuevo pacto de la derrota, ¿no? Formalidades republicanas, pero sin soberanía económica, libertad de prensa, pero sin industria nacional, votos, pero sin control de la banca, del comercio exterior, ni de nuestros recursos y empresas estratégicas, ¿no? Un país donde se puede gritar, insultar, pero para vivir donde se vive resignado, donde se puede votar, pero no podemos construir nuestro destino y el pueblo es el tercero excluido, ¿no? Vaya, qué Y a medida que verdades. pasa el tiempo, bueno, se va aclarando alguna escena. Y yo lo vengo afirmando porque me parece que en términos del debate de ideas es momento de tomar algún riesgo y no quedarse contemplando dentro de los límites de la corrección política. Y me parece que hay que decirlo sin anestesia. La dictadura económica
que nos gobierna desde el ministerio de José Alfredo Martínez de Hoz hasta hoy es en muchos aspectos mucho más peligrosa que aquella dictadura militar, cívico-militar de los 70, ¿no? Pues ya no hacen falta cuarteles ni fusiles, basta con las reuniones en los despachos en la City porteña, las operaciones mediáticas, las cátedras, los jueces y las entidades crediticias del exterior, ¿no? Y esta dictadura económica que nos rompe la vida a diario, bueno, su violencia es invisible, pero sistemática, ¿no? Y lo más perverso es que, como viene el nombre o encastrada dentro del modelo democrático, no hay juicio ni condena posible para sus verdaderos responsables, ¿no? Y en términos financieros del sistema bancario, para quien busque aún pruebas palpables del sometimiento estructural de la Argentina, basta con mirar un poco, me parece, el epicentro jurídico de nuestra dependencia, que es la Ley de Entidades Financieras, que es un texto legal redactado en la forja tecnocrática de la dictadura genocida de 1976, que no fue apenas una reforma bancaria, sino que fue la consagración del sistema financiero como poder autónomo, blindado de cualquier voluntad nacional. Y desde entonces, esa ley funciona como una especie de constitución paralela o secreta de la oligarquía financiera, ¿no? Ni los gobiernos más audaces, ni los que se reclamaron nacionales y populares, vuelvo a decir, el periodo de la década ganada kirchnerista fue el mejor de los gobiernos que el pueblo se supo dar después de Perón, pero no osaron tocar ese mástil intacto del andamiaje colonial, ¿no? Y mientras esta ley siga vigente, bueno, el sistema bancario argentino no será un instrumento del desarrollo, sino una especie de aspiradora de los recursos al servicio de la renta especulativa, ¿no? Esta ley es la ley madre de la bicicleta financiera, del endeudamiento serial, de la fuga legalizada y del divorcio absoluto entre el ahorro del trabajo argentino y la producción, ¿no? Y de aquí parte una cuestión que me parece ineludible para toda fuerza política que pretenda recuperar la soberanía, ¿no?, nacional, ¿no? ¿Qué es la ley de entidades financieras? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Por qué sigue intacta desde Videla hasta hoy, ¿no? Que fue sancionada durante la dictadura cívico-militar, fue sancionada el 14, o promulgada el 14 de febrero del 77, y no fue una reforma aislada ni meramente técnica, sino que es una de las piezas estratégicas más importantes del dispositivo económico del terrorismo de Estado. Digamos, fue en suma la legalización de una dictadura del dinero que sobrevivió a la dictadura cívico-militar. Y bueno, esta ley, que haya sobrevivido intacta desde el retorno democrático de 1983, con apenas algunos retoques cosméticos, diría yo, bueno, es la confesión más brutal del límite estructural de la democracia argentina post-Malvinas, ¿no? Y su vigencia es el testimonio palpable de una democracia amputada, que jamás se atrevió a desmantelar el núcleo duro del proyecto económico impuesto por la dictadura. Digamos, la vigencia inalterada de esta ley constituye en términos políticos un escándalo institucional que la democracia argentina nunca supo o se atrevió a reparar, ¿no? Y la dirigencia política y el empresariado argentino han fracasado de manera rotunda y estructural en este sentido. Y no es un error de gestión y un traspié coyuntural, sino que es el agotamiento de una clase dirigente sin proyecto nacional, sin sentido histórico y sin compromiso y vínculo directo y esencial con el pueblo, ¿no? La política se ha vuelto un poco administradora de la decadencia y el empresariado, o nuestra burguesía nacional, bueno, salvo honrosas excepciones, no invierte, no produce, no arriesga, sino que especula, importa, fuga y parasita el Estado, ¿no? Ese empresariado que tiene terror al trabajador y que ve el salario como el costo, ¿no? Y juntos, la dirigencia política y el empresariado han protagonizado la claudicación de una nación que alguna vez aspiró a la grandeza y hoy sobrevive mendigando, digamos, cada dólar, ¿no? Y mientras liquida su patrimonio estratégico, bueno, en nombre de una eficiencia que solo beneficia a los saqueadores, bueno, me parece que el fracaso no es técnico, sino que es político, es moral y es cultural.
Porque esta ley fue diseñada en dictadura para desactivar el rol estratégico del Estado en el sistema bancario, básicamente despojándolo de toda capacidad de orientar el crédito, planificar el desarrollo y supervisar los flujos fundamentales de la economía nacional, ¿no? Y aquella banca especializada de Perón, eh, pensada para irrigar el crédito barato a los engranajes del desarrollo, la industria, la obra pública, la innovación, la ciencia, la tecnología, fue arrojada al basurero de la historia por la mano firme del capitán financiero y de la pluma obediente, bueno, del equipo técnico de José Alfredo Martínez de Oz. Entonces se institucionalizó la libertad de captación y colocación de fondos, esa especie de fórmula elegante con la que se consagró el derecho del dinero a no rendir cuentas a nadie más allá de las consecuencias. Y desde entonces los bancos no arriesgan, no alientan la producción, sino que apuestan, se enriquecen sin mancharse las manos, digamos, sin asumir riesgos ni levantar una sola pared de una fábrica. Y bueno, cambiamos el crédito industrial por la timba, el desarrollo nacional por la fuga legalizada y la planificación por la usura, ¿no? Lo que fue concebido como palabra de progreso nacional, poco a poco se convirtió en la caja de resonancia del saqueo. Y lo que debió ser columna vertebral de una economía soberana, bueno, quedó reducido al casino de la City porteña, blindado por las leyes de la dictadura y custodiado, bueno, por el miedo de los demócratas, ¿no? Y así se abrió paso con toda su pompa tecnocrática el llamado modelo de valorización financiera, esa especie de antelequia elegante que oculta la verdad brutal, ¿no? Que la Argentina, desde hace más de 4 décadas, no se gana dinero produciendo, sino especulando. Digamos, no manda el trabajo, sino que manda el dinero en movimiento. Y mientras tanto, la nación real, ustedes, nosotros, esa de carne y hueso y sudor, bueno, se hunde en la desocupación, la informalidad, el desempleo y la miseria planificada, ¿no? Y esta desregulación financiera no solo modifica normas, o modificó normas en el 77, sino que arrasó con el sistema productivo nacional, expulsando a miles y miles de pymes del circuito económico, encareció brutalmente el crédito esta ley y elevó el costo del dinero, bueno, al nivel de castigo. Entonces, los bancos que alguna vez ofrecieron u oficiaron como puentes entre el ahorro popular y la inversión productiva, fueron convertidos en meros operadores de la renta financiera, trastocando por completo la función o el rol histórico de los bancos. Naturalmente, esta lógica no solo empobreció la nación, sino que la fue vendiendo tramo a tramo, ¿no? Y lo que estamos viendo con Milei, que es directamente la liquidación del Estado, bueno, está facilitando, por supuesto, la extranjerización total del sistema bancario, subordinando la economía al capital global y acentuando la desigualdad social, digamos, y privilegiando, por supuesto, los grandes conglomerados financieros por sobre la industria nacional, la producción y el trabajo argentino. Entonces, me parece importante, me parece un tema, puntualmente la ley de entidades financieras, cómo opera y qué efectos condicionantes tiene sobre la vida pública argentina, me parece que sigue siendo esta ley una maquinaria jurídica perfectamente aceitada para destruir el tejido social y productivo del país. Y esta ley no es solamente una ley, es un arma, digamos, es una herramienta profundamente antinacional y antipopular que más de 4 décadas después sigue allí, intacta, vigente, intocable. Y no es casualidad que veamos o escuchemos en boca de funcionarios de gobiernos neoliberales de tanto en tanto, una y otra vez, la reivindicación de la dictadura reapareciendo, por supuesto, en los gobiernos de Macri, Milei. Y estos no son excesos ideológicos o errores o desvaríos ni nostalgias del pasado, sino la continuidad directa en democracia del mismo esquema de entrega. Digamos, por supuesto que cambian los modales, el marketing, los discursos, pero el proyecto es idéntico, ¿no? Que es desmantelar el Estado, saquear nuestros recursos, desposeernos a los argentinos, disciplinar al pueblo y subordinar a la nación al capital financiero internacional. Y el verdadero legado de la dictadura
no fueron los uniformes, sino el modelo económico de la dependencia. Y mientras ese modelo siga vigente, bueno, sus herederos seguirán gobernando con o sin votos y a las sombras. Entonces, me parece que hay que cuestionar este tema, el régimen de democracia liberal sin contenido soberano se naturalizó de tal modo que ya ni se advierte el escándalo, que la ley madre del sistema financiero actual argentino no fue sancionado por el Congreso de la Nación, sino impuesto por una dictadura que fundó su poder en el secuestro, en la tortura, en la desaparición y la muerte. Y que esa norma siga vigente sin que la política la haya tocado ni siquiera con el pétalo, digamos, de un proyecto de ley, bueno, habla de hasta qué punto se ha desdibujado la conciencia nacional en nuestra dirigencia política. Digo, cuando la forma democrática convive cómodamente con la estructura económica heredada de la dictadura genocida, lo que fracasa no es una ley, lo que está fracasando es la soberanía y la conciencia nacional, ¿no? Por eso, bueno, no es un tema fácil, es un tema complejo, pero me parece útil el debate del conjunto, digamos, pero derogar o reemplazar la ley de entidades financieras no es un trámite técnico ni una reforma legislativa menor, sino que es una necesidad política, económica y cultural de primer orden. Es, me parece en términos históricos, una línea divisoria entre colonia y nación y dependencia, ¿no? Y vuelvo a decirlo, Sí, claro, ya claro. lo habías tocado a esta idea, en alguna columna anterior. Me parece que el error estratégico del campo nacional y popular, después de post-dictadura y desde el regreso democrático y de la post-derrota de Malvinas y del peronismo, en particular en su variante más doctrinaria o en su envase o en su versión estética más progresista, me parece que el error estratégico fue reducir la dictadura solamente o casi exclusivamente a la faz militar y represiva, como si el terror hubiera sido apenas obra de uniformados sedientos de poder, ¿no? Me Vaya, parece que la lectura deliberadamente parcial omitió algo que es esencial, que claro, el claro, verdadero ahí, cerebro del proceso de reorganización nacional no estaba en los cuarteles, claro, ahí sino es estratégico me en parece los todo lo ejemplos. otro que nos han ocultado, ¿no? Yo creo desde la televisión, me imagino en esos tiempos incluso que, como dirían, los que no tienen el poder, en ese momento seguramente los que no tenían el poder económico, sino a los represores, a los demás, a los de abajo, ¿no? Con eso nos callaron, prácticamente como que maquillaron la noticia y nos conformamos porque nadie Sí, nos abrió los ojos la realidad detrás de todo ese sí, eso tramado. también es un agregado, pero digamos el replanteo es mirar para adentro y arribar a una lectura, un diagnóstico al respecto, digamos. Los arquitectos, ideólogos, financistas y beneficiarios de la dictadura genocida, bueno, fueron los grupos económicos, financieros y mediáticos quienes la impulsaron, la financiaron y usufructuaron hasta el último dólar de la dictadura, ¿no? Y al no denunciar ni desmontar el andamiaje civil y empresarial, al no explicarle al conjunto del pueblo quién fue el verdadero beneficiario del terror, bueno, se consolidó la impunidad estructural del poder económico civil, que no solo sobrevivió al retorno democrático, sino que lo colonizó. Y este déficit analítico del campo nacional no fue menor, sino que debilitó de raíz cualquier intento de construcción de una alternativa soberana en el planteo, porque oscureció la identificación del enemigo real. Y el Claro. enemigo no era un puñado de generales retirados, era y sigue siendo la clase dominante local, articulada con el imperialismo occidental, que utilizó, por supuesto, el terrorismo de Estado como brazo armado y como herramienta para imponer a sangre y fuego, bueno, un modelo de dependencia funcionales a los intereses de esta clase social minoritaria. Y es cierto, por supuesto, cuestionarla en términos políticos, cuestionar la ley de identidad financiera implica costos políticos altísimos, digamos. Yo supongo la ruptura con el establishment, pérdida de apoyo empresarial, asedio mediático, corridas financieras, cambiarias, chantajes financieros y un riesgo permanente de desestabilización institucional. Nosotros ya sabemos cómo funciona, pero
por esto mismo, por esta presión y no por falta de diagnóstico, buena parte de nuestra dirigencia prefiere mirar para el costado o para otro lado, prefiere conservar la gobernabilidad antes que disputar las estructuras del poder real. La ley de entidades financieras es el andamiaje de la estructura de la dependencia económica, política y de la pérdida de soberanía nacional, entre otros factores de importancia. Pero bueno, mientras esta ley sigue en pie, lo que se administra no es una economía nacional, sino una economía colonizada. Gobernar sin tocar la ley de entidades financieras es como intentar conducir una locomotora con vías puestas por el enemigo, digamos. Es sostener por omisión uno de los pilares del modelo de saqueo. Y mientras no se desmonte el corazón jurídico del orden financiero impuesto por la dictadura, bueno, la política nuestra seguirá girando en falso, gestionando una economía ajena al interés nacional. No podremos liberar nuestro país, digamos, ni volver, digamos, con dignidad y coraje a las banderas del 17 de octubre, mientras este bloque oligárquico, que es agente local del capital extranjero, siga dictando las reglas de juego desde las alturas del poder económico. No se construye la patria tolerando a quienes viven de su ruina. No se emancipa un pueblo bajo la tutela de nuestros verdugos. A este sector parasitario, que ha hecho del saqueo una cultura y de la entrega una doctrina, por supuesto responsabilizando al peronismo, al pueblo, a los laburantes, a los sindicatos, no se la puede persuadir, no se la convenza, no se la integra, no se puede convivir. Se la derrota hasta su aniquilamiento político, económico y culturalmente. Y la conquista soberana exige identificar al enemigo sin rodeos, combatirlo sin ambigüedades y vencerlo sin contemplaciones. No es una tarea fácil. Las posibilidades concretas de subvertir este drama histórico, claro que existen. Depende de la voluntad política, del coraje político. Volver mejor, ese refrán de corrección política, no es adaptarse, no es incomodar, alternar, digamos, no es naturalizar la alternancia política partidaria, es hacerle doler. Si no nos odian por hacer lo correcto es porque no lo estamos haciendo. Me parece que de una vez por todas debemos merecer todo el odio que nos profesa el bando antinacional, ¿no? Me parece que en este sentido la tarea es devolverle al pueblo el sentido de pertenencia, de orgullo por tener empresas públicas, estratégicas, eficientes, por contar con un Estado presente que funcione al servicio de las mayorías. Y la gravedad de este momento histórico, bueno, no admite muchas ambigüedades ni tibieza. O reconstruimos la nación o nos disolvemos como colonia moderna, pintada de democracia, pero vaciada totalmente de poder popular. Recordemos, desde la dictadura militar para aquí hay un 50% de pobreza institucionalizada en un país extenso, rico, con infinidad de potencialidad, digamos. Y bueno, el reloj está corriendo y el margen se estrecha cada vez, ¿no? Pero hay una certeza que me parece que todavía late en la historia profunda del pueblo argentino, cuando el coraje político o el llamamiento de la patria se hace con honestidad, con claridad, con coraje y sentido de destino, el pueblo responde y responde con grandeza. No, increíble enterarnos de todo este... Muy buen repaso, excelente columna, Gustavo. Aparte trayendo este tema que obviamente es poco conocido, de la ley de entidades financieras que sigue en gran parte vigente hasta el día de hoy y que bueno, y que nos condiciona tanto, ¿no? Nos condiciona en todos los sentidos. Sí, por supuesto, lamentablemente es poco, digamos, esta problemática, esta discusión no está volcada al conjunto y creo que tampoco a la militancia o a las filas de la política nacional. Bueno, ahí dejé en mi Facebook, un artículo al respecto de este tema que, bueno, les agradezco poder haber agregado y profundizado algún concepto respecto a la ley de entidades financieras como pilar o como mástil de la estructura de la dependencia económica para nuestro país. Bien, muchas gracias, Gustavo. Doctor Gustavo, hay una pregunta, si puede responder, por YouTube te están preguntando. Marcelo Pensotti Fabre pregunta, aparte de la derogación de la ley
¿cuál sería la primera medida para reorganizar el sistema bancario? Yo lamentablemente lo que noto, que salvo excepciones, pero digamos en la cúpula alta del peronismo, no hay dirigentes que están en los lugares de toma de decisión o enroscados en la disputa del aparato y los lugares en la lista, pero yo no escucho caer de la boca de la dirigencia política nuestra el planteo del retorno del modelo del Estado empresario de Juan Domingo Perón, que planificaba y controlaba la banca, eh, orientaba el crédito al desarrollo, a la producción, la ciencia, la tecnología, a los astilleros, a la industria, a los altos hornos, a la industria pesada, a la fabricación militar. Ya nadie habla dentro de las filas del peronismo de algo que ya fue construido, ya lo tenemos, creo que se dice que hay que crear, pero me parece que debemos imitar, digamos, volver al modelo empresario de Perón, ese del control estratégico de las empresas, de los recursos, bueno, para volver al país soberano al que todos pretendemos. Pero está ahí en el ejemplo de hace un puñado de décadas, ¿no? El modelo de Juan Domingo Perón. Yo creo que ahí está la respuesta. Lo mío, humildemente, es un planteo de retorno a mirar, por supuesto, a ayornarse. Este país, este mundo no es aquel, pero ahí está el país con el que nosotros militamos y somos esclavos digamos, de la militancia para intentar aspirar vivir en el país de Perón. Ya fue realizado, ya fue diseñado y ejecutado. Hay que mirar el país de Perón para encontrar las claves. Por supuesto, la lucidez para ayornarlo al mundo y a la dinámica política, cultural, económica actual, pero digamos, el drama sigue siendo el mismo, ¿no? Liberación o dependencia, y me parece que con Perón tuvimos los mayores índices de soberanía nacional. Bueno, hay que retornar y mirar eso que está en nuestra historia política reciente, ¿no? No hay que empezar con una receta nueva, me parece. Claro. Muchas gracias, Gustavo, por la columna del día de hoy.